Buenos días, queridos alumnos. Por favor, díganme si pueden verme bien, si pueden escucharme bien. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Ítalo. Buenos días, Sheila. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Alejandra. ¿Cómo están? Hola. ¿Están ahí, muchachos? Buenos días, Nayeli, Maricén, Rosa María, Ariana. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Alguien? Ah, son solamente 14 conectados. Buenos días, Jan. ¿Cómo estás? Bueno, ya habrán visto su nota de la EP1, ¿cierto o no? El profe dijo, evaluaciones permanentes, solamente en una semana ya están máximo una semana están sus calificaciones, tanto en el Blackboard como en el EasyNet. Ahora, si se preguntan por qué han sacado esa nota, no se preocupen, porque después de la clase, terminando la clase, voy a publicar el solucionario para que ustedes puedan comparar su evaluación con el solucionario. Se den cuenta en qué se han equivocado. ¿Correcto? Hola, Leño. Correcto, porque si no, explicarla uno por uno se hace muy larga la cosa. Con el solucionario ustedes mismos pueden chequear y comparan a ver en qué estuvieron bien y en qué no. ¿Ya? Eh, Además de eso, recuerden, esta es la sesión 5. ¿Qué pasa en la sesión 6? ¿Mm? Es correcto, Maricén, Maricén, que está en la jugada. Exactamente. En la sesión 6 está la EP2, o nos toca la EP2. Así que mucho cuidado con eso. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Otra cosa, pero recontra importante. Mucho cuidado cuando envíen los archivos, por favor, cuando envíen los archivos, tengan cuidado de verificar si cargó correctamente el archivo o no. Solo para recapitular, ¿qué es lo primero que haces cuando vas a calcular renta de primera categoría? Lo primerito que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? ¿Hola? Que he visto gente que se metió chanfles, pero bien feos, ¿ah? Inteligente Catering nos dice el autovalú. Ah, correcto. Después de que tienes el autovalúo, ¿qué haces con eso? El 6% del autovalúo, que se llama ¿cómo? ¿Cuál es su nombre de eso? El nombre de eso. Exactamente, Alejandra, la renta mínima presunta o RMP. Pero la renta mínima presunta es un valor anual o mensual. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Anual. Por eso, ¿qué tienes que hacer después? Entre 12 para convertirlo a mensual. Y cuando ya lo tienes como valor mensual, ¿qué haces? Buenos días, Ana Belén. Una vez que ya tienes ese valor mensual, no, tienes que comparar. Ojo, compararlo. ¿Con qué cosa? ¿Mm? ¿Con qué lo comparas? Exactamente, Catherine, exactamente. Con lo que se está pidiendo de alquiler. Cuando tienes esos dos montos, los comparas. ¿Y cuál eliges? Siempre, en todos los casos, ¿cuál eliges siempre? Exactamente, el mayor. Puede ser, dependiendo del caso, que el monto mayor sea la renta mínima presunta, o puede ser que el monto mayor sea el alquiler. Pero siempre, sea uno u otro, siempre eliges el monto más alto. ¿Correcto? A ese recién le sacas el porcentaje. He visto personas que han sacado la renta mínima presunta y eso lo multiplican por el 5% y ya está. Y no necesariamente es así, ¿eh? De hecho, lo vimos en su momento y en varias ocasiones, ¿verdad o no? Para dejar eso muy claro. Ojo, lo estoy repitiendo otra vez para dejarlo bien claro. Y de renta segunda, más fácil imposible el cálculo en renta segunda.
Y renta tercera, ya vimos la primera parte y ahora nos toca ver la segunda parte de renta tercera, la más interesante. O más bien dicho, es mezcla, ¿no? Gastos deducibles son los que se pueden descontar. Vamos a ver ahora qué gastos no son deducibles en renta tercera, qué es compensación de pérdidas, los métodos para calcular los pagos a cuenta y importantísimos son los pagos a cuenta, y por supuesto la determinación del impuesto a la renta en tercera categoría. Entonces, conocerán qué conceptos no se incluyen como deducibles del impuesto a la renta en tercera categoría, aprenderás acerca del pago, de los pagos a cuenta, las modalidades que existen de pagos a cuenta y cómo se calcula el mismo. Y por supuesto, serás capaz de determinar el impuesto a la renta en tercera categoría. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hola? Listo. Entonces vamos de arranque con el primer apartado. Gastos no deducibles. Mucho ojo con esto. Deducible significa que puedes descontar, ¿correcto? Significa gasto deducible que el Estado, SUNAT, sí te permite colocar esos gastos y disminuir la base de cálculo, es decir, para poder disminuir contablemente tu renta. ¿Se entiende? Y con eso, por supuesto, pagar menos impuesto a la renta. Pero hay otros gastos que no te permite descontar, SUNAT. Por nada del mundo te permite descontar. ¿Qué gastos no son deducibles? Así, del saque nomás, el IGB y el impuesto selectivo al consumo que graben el retiro de bienes. ¿Qué cosa es el retiro de bienes? Ustedes que saben tanto. ¿A qué se refiere esto del retiro de bienes? No solo la venta, no solo la venta al cliente, puede ser también que el mismo propietario los accionistas retiren bienes de la empresa. Ya lo vamos a ver cuando veamos IGB. Pero sí, efectivamente no se permite descontar el IGB por venta ni el selectivo al consumo. La depreciación de activos fijos revaluados tampoco se permite. Es decir, una forma de gasto deducible, es la depreciación de los activos. Eso no es nada raro. Se permite. Lo que no se permite, ¿qué es ISC? Nayeli, buena pregunta. Es el impuesto selectivo al consumo, que es impuesto distinto al IGB, y hay ciertas cosas, ciertos productos que pagan ISC además de IGB. Por ejemplo, gaseosas, el pucho, tiene razón Miguel Ángel, el trago, tu chelita, tu trago corto, ese paga selectivo el consumo, la gasolina paga selectivo el consumo, además de IGB. Y gracias al presidente actual, cuando compras un vehículo nuevo con el esfuerzo de tu bolsillo, de tu tiempo, que has ahorrado durante mucho tiempo, y estás pagándole al banco también el carro, gracias al presidente actual también pagamos IGB y selectivo el consumo cuando compras carro nuevo. Qué geniales presidentes nos tocan, que nos ponen más impuestos todavía. En lugar de quitar impuestos, ponen más. ¿Se entiende? Ani, una pregunta. ¿Qué cosas son cigarrillos? Esos nunca los he visto. Ah, allá, ahora sí. Los puchos. Sí, los puchos hace rato. Entonces, les decía, la depreciación de activos fijos revaluados. Ustedes ya saben lo que es depreciación de activos, ¿cierto o no? Ok. Todos los activos tienen una tasa regular de depreciación. ¿Sí o no? Vehículos 5 años, equipos de cómputo 4 años, inmuebles 33 años, etcétera, etcétera. Ya está publicada esa tasa. De forma regular, ustedes pueden colocar como gasto deducible la depreciación anual de cada uno de estos activos que tienen. Eso no tiene nada raro. Y eso te lo permite la ley. Lo que no te permite es revaluarlo. Es decir, una vez que tú deprecias,
el activo va perdiendo valor poco a poco en el tiempo hasta que llega a valor residual, ¿cierto o no? O sea, llega a valor contable cero, pero el objeto en sí, si tú lo vendieras, tiene valor residual. Exactamente, Ítalo. Exactamente. Se coloca en la cuenta de activos no corrientes. Tienes toda la razón. Activos fijos o no corrientes. ¿Se entiende? Ese valor, ese objeto, esa maquinaria, por ejemplo, veámoslo de otra forma, más fácil. Digamos que tengo mi carro, ¿correcto? La tasa de depreciación de los vehículos es 20% al año, o sea que en 5 años se depreció totalmente, ¿correcto? ¿Me siguen hasta ahí? Ya, perfecto. Si esto es así, quiere decir que contablemente el carro al quinto año ya no vale ni J, ¿verdad o no? Vale cero. ¿Sí o no? Ojo, contablemente. Pero yo podría vender un carro con 6 años de antigüedad. ¿Me pagarían dinero por ese carro o no? Pero ¿cómo es eso? Si ese depreció totalmente, ¿cómo es que lo puedo vender sin ningún problema? ¿A eso se refiere esto? ¿Bajando precio? No, pues Andreas, ya está depreciado totalmente. De contablemente ya se depreció en 5 años. Ah, ahí está lo importante. Gianmarco dice, tal vez para la SUNAT, pero para las personas que siguen más años, a eso se le conoce como valor residual. Por más que contablemente ya está totalmente depreciado, yo no puedo salir yo puedo salir a la calle y venderlo y me lo van a comprar. Obviamente el valor de mercado, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que tiene 6 años de uso, etcétera. Las condiciones del vehículo, amén de cosas. Pero lo puedo vender después de haberlo depreciado totalmente. ¿Se entiende? ¿Hola? Y en ese caso, típicamente, Sunat te dice, ojo, si tú estás reevaluando tus activos, reevaluándolos, volviéndole a dar valor, o sea, ya lo depreciaste y ahora le das el valor que tendría, por ejemplo, el valor de rescate o de venta, de valor residual. Eso ya no lo puedes volver a depreciar. No puedes depreciar 2 veces el mismo producto o el mismo bien. ¿Me explico? A eso se refiere con reevaluado. Activo fijo reevaluado. Téngase presente. Tú puedes depreciar tus activos una sola vez. Una vez que comenzaste la depreciación, no la terminas hasta que ya quede valor cero. Después, una vez que termines esa depreciación, no puedes volver a reevaluarlo y otra vez depreciarlo. No se permite. ¿Se entiende? Hola. Téngase presente ese detalle. Tampoco son deducibles los gastos incurridos en países de baja o nula imposición tributaria. Por ejemplo, las Islas Gran Caimán, Panamá, que se consideran paraísos fiscales que tienen baja o nula imposición tributaria. En ese caso, todo gasto que haya en esos países no puedes deducirlo. No te lo admiten como deducible. Justamente porque son paraísos fiscales. Ahora, profe, pero si fuera Alemania, esa es otra historia, porque en Alemania no hay ningún paraíso fiscal, ahí te sacan impuestos por todo. Entonces, si ese es el caso, todo lo que gastas en otro país, en Alemania, eso sí lo puedes deducir sin problema. ¿Se entiende? Hola. Luego dice, gastos cuya documentación no cumpla con los requisitos del reglamento de comprobantes de pago. Dicho en otros términos, no te dieron un comprobante de pago que sirviera. Te dieron uno bamba, si se quiere. No el oficial, no el firme. Claro que ahora está mucho más complicado porque ya entre las empresas, pues, básicamente hay hasta factura electrónica, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Entonces eso de bambear comprobantes de pago está más difícil que la patada. Porque la factura electrónica, ¿cómo la generas? ¿No es a través del portal de SUNAT? ¿Sí o no?
Ustedes que saben tanto. Hola. ¿Ñaño? Ok. Tampoco puedes deducir gastos personales del contribuyente y familiares que no tienen relación con el negocio. ¿Se acuerdan que desde la clase pasada conversábamos, oye, si yo tengo un negocio, no sé, una fábrica de jabones y quiero pasar la comida de mi perro Chuleta, que es el perro más chévere del planeta, ¿puedo hacerlo o no? ¿O los gastos de veterinario o el spa de Chuleta, ¿puedo hacerlo? No, justamente gastos personales del contribuyente y familiares que no tienen relación con el negocio no se pueden deducir. ¿Por qué? Porque afectas, en ese caso particular, afectas el principio de causalidad, que lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene Catherine? ¿Te estás riendo de Chuleta, el perro más chévere del planeta? Chuleta es la vida, chupa cerveza y come frijoles. No sabes lo que es. Es más, juro ante Dios que ese perro se ríe como una persona. También, güey, no, eso no, pero es chévere, Chuleta. Tampoco se puede deducir el impuesto a la renta. Es decir, el impuesto a la renta que pagaste los años anteriores, no vas a ser tan paloma, o el impuesto a la renta que estés pagando durante el año, eso no lo puedes deducir, pues. O sea, no va como deducción. ¿Se entiende? Todo lo que hagas de pagos a cuenta te sea para descontarlo cuando hagas tu declaración de impuestos y digas, ok, al año tengo que pagar tanto. Tú hice pagos a cuenta por tal cantidad, bueno, eso me lo vas disminuyendo, esa es otra historia. ¿Se entiende? Y aquí vamos a ver lo que es pagos a cuenta para que no se me pierdan. ¿Se entiende lo del impuesto a la renta, verdad? ¿Hola? Ok. Ponen de risa con chuleta, ¿no? Multas, recargos. Muy buena tu pregunta, Dani. Lo que pasa es que dependiendo del país tienen escasa o nula tributación, dependiendo de qué sea. Por ejemplo, hay países donde no pagas lo que viene siendo el IGB acá. Aquí hay IGB, que es 18% del valor de venta. ¿Sí o no? Ya. Hay estados, en Estados Unidos, hay un par de estados que no pagan IVA, que viene siendo lo mismo que IGB acá. O sea, textualmente tienes cero cargo. Si mal no recuerdo, está Montana y no me acuerdo cuál es el otro. Pero paga cero IGB o cero IVA. Hay otros estados que te cobran 1 o 2% de IVA. O sea, el impuesto al valor agregado, que es lo mismo que el IGB, va variando de estado en estado. Pero como mucho, el más caro es 5%. ¿Se entiende? Pero hay estados donde no pagas nada. Hay países donde el impuesto a la renta es una tasa bajísima. Estamos hablando del 1, 2% o 3%, contra el 29,5% que es acá en Perú. O sea, es una diferencia brutal. ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, no sé, pues, tú tienes tu empresa offshore en Panamá, la haces en Panamá. Es más, casi todas las empresas internacionales se van a constituir la empresa en Panamá porque pagas menos impuestos. Entonces ya te cobran un impuesto a la renta el 2% al año, que es pues un sencillo, ¿no? Ya, perfecto, pagas tu impuesto a la renta. Y abres operaciones aquí en Perú y demás. Y aquí en Perú tú no puedes decir, ¿sabes qué? Mira, yo ya pagué impuestos en Panamá de 2%, porque aquí te van a decir, no, pechochera. Eso no es imposición de verdad, eso es simbólico. ¿Se entiende? Hola. Tampoco se incluyen, ojo con esto, donaciones y actos de... Ah, perdón. Tampoco se incluyen multas, recargos, intereses, sanciones establecidas en el Código Tributario y Sector Público Nacional. Es decir, cada vez que el Estado te sanciona, que te pone tu multón,
ese pago de la multa, ese valor, tú no lo puedes deducir. A pesar de que contablemente, en estricto para la contabilidad operativa, oye, toda salida de dinero debe registrarse y se registra como gasto, ¿cierto o no? Puede ser costo o puede ser gasto, igual se tiene que registrar la salida. Si estoy pagando una multa, ese salida de dinero es un gasto. En estricto debe quedar registrado como tal para la contabilidad de la empresa. El problema está en que Sunat te dice ya, todos estos gastos de multas no te permito que los registres para efectos de deducirlos del impuesto a la renta. En tu contabilidad operativa puede estar sin ningún problema, pero en la contabilidad para efectos tributarios no te admito el pago de multas ni relacionado con las multas, no te lo admito como gasto deducible. ¿Me explico? Ni multas, ni recargos, ni intereses, ni sanciones, nada de eso. Mucho ojo con ese detalle, ¿eh? Para los ejercicios siempre hay alumnos que se olviden de estas cosas. Ahí por ahí les mete el profe un par de estos y no se enteran. Simplemente, esto es gasto, lo pongo, esto es gasto, lo pongo, deducen y fueron. ¿Se entendió? ¿Hola? Niños, ¿están ahí? ¿Se va entendiendo? Ah, claro, Ani, ese es para el estribo. Primero tengo que aplicar la teoría y de ahí nos vamos con los ejercicios. Ese es obvio que tiene que haber ejercicios. Es más, hijos míos, ¿se acuerdan del archivo que les envié en Excel? Que creo que está en la sesión 3, si mal no recuerdo. Ya pues, ahí está el formato que seguimos para los ejercicios de renta en tercera categoría. Profe, ya vio hace rato, la vio, pues, ya sabe cómo es la jugada. Para que no se me pajaren justamente ahí vamos a trabajarlo. De ahí para que sepan cómo armar las cosas y no se me pierdan. ¿Está bien? Oye, microbio, pues, sí, yo exijo a mis alumnos, pero también yo tengo que exigirme, pues. La educación tiene que ser de calidad, ¿o no? ¿Qué dice el público? Ah, pues. Dicho sea de paso, justamente a raíz de esto de la calidad, quería felicitar a todo el salón porque las notas, el promedio de notas está bueno. Tengo 20, han sacado, un par de alumnos que han sacado 20, 19, bastantes, 19, 18, 17. Por ahí también hay un par de 15, 14, pues ya no están no están tan mal tampoco. O sea, sí dan para el 20. Sí, Ani, ya están todas las notas registradas. Qué raro. ¿Cómo que no se puede revisar, Eduardo? ¿A qué te refieres con eso? ¿Te refieres a revisar tu examen o la evaluación que diste? Es que no es examen, es trabajo, Eduardo. Ese es el tema, no es examen. Examen es el de la próxima semana. Las correcciones. Porque recién voy a colgar el solucionario después de clase, Eduardo. Sí, claro, efectivamente, Hugo. Por eso es que si descargas el archivo, vas a ver lo que tú enviaste. No hay anotaciones, porque si no, imagínate, pues cuántos son en el salón y ponerme a anotar uno por uno. Oye, la barba me va a crecer hasta acá, pues haciendo eso. Entonces es una solución más óptima que yo les cuelgue el solucionario y ahí pueden compararlo con su examen. A ver cómo está la cosa. ¿Correcto? Bueno, les decía, después de las multas, recargos y demás. Uy, hermano. El hermano Jorge Luis ha caído en batalla. Ya después de eso me escribes por el Blackboard que hablo, por el WhatsApp, hermano, para que conversemos de tu caso. ¿Ya? Les decía, luego de las multas también tenemos que las donaciones y actos de liberalidad no se pueden deducir. Momento, profe, la sesión pasada usted dijo que las donaciones sí se deducen. Claro que sí.
siempre y cuando cumplas con los requisitos establecidos. Primer requisito, la entidad que recibe la donación debe estar registrada como entidad receptora de donaciones ante SUNAT. Y segundo requisito, lo que dones no puede exceder el equivalente al 10% de la renta neta de la empresa. ¿Se entiende hasta ahí? La renta neta imponible, para ser preciso. El primer requisito, Marjorie, te lo repito sin ningún problema. Sí, claro, eso está en el material de la sesión pasada. Ojo, las donaciones es un concepto que sí se puede deducir, siempre y cuando cumpla con dos requisitos fundamentales. Primer requisito es que la donación tú la puedes hacer a una entidad que esté registrada ante SUNAT como entidad receptora de donaciones. ¿Correcto? Para que puedas deducir tu donación. Y segundo, la donación que hagas no debe exceder en valor económico al 10% de la renta neta de la empresa. O sea, no puedes donar más del 10%. ¿Se entiende? Es decir, si por ejemplo, no sé, pues se me ocurre donar a el Hogar Clínica San Juan de Dios con las colectas estas que hacen todos los años, ¿se acuerdan o no? Hola. Ya. Esa entidad sí está registrada ante SUNAT como ente receptor de la Teletón, exactamente, André, como ente receptor de donaciones. Entonces ahí no hay problema, puedo deducir eso. Pero si yo quisiera donar los uniformes al equipo de fútbol por mi casa, a los peloteros jaraneros de acá de La Molina, ¿me van a admitir eso como deducción válida? Yo les estoy poniendo los uniformes, ¿eh? Buenos uniformes, los chimpunes, todas las cosas, todo el equipamiento. Justamente, ya no entra como deducible porque los peloteros jaraneros de La Molina no son una entidad receptora, no están registrados como receptora de donaciones. Entonces, no se podría deducir. De que puedo donar en la práctica, contable, operativamente puedo donar lo que se me dé la gana. Esa es otra cosa. Eso es para la contabilidad de la empresa, pero para efectos tributarios no se admiten. Salvo que cumplas con esos dos requisitos que te conté. ¿Se entiende? Hola. Justamente acá dice, las donaciones recibidas por empresas no se pueden deducir. Es decir, por ejemplo, digamos que Marjorie, pues es una empresaria exitosa, una mujer peruana ya de la nueva generación, esa mujer alfa, lomo plateado, alma espartana, espíritu gladiador. Esta mujer no acepta un no por respuesta, lo que quiere lo consigue. Entonces, como tiene su empresa exitosa, le hace una donación a la empresa del profe. Marjorie podría pasar esa donación a la empresa del profe como gasto deducible o no. Es decir, hace una donación de empresa a empresa. Nel, contra. ¿Qué pasa, Marjorie? ¿No es verdad? ¿No eres mujer alfa? ¿Lomo plateado? ¿Alma espartana? ¿Espíritu gladiador? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Así de sencillo. Entonces, como les decía, si esta donación entre empresas, no se permite deducir. Tampoco se pueden deducir los gastos que constituyan renta de segunda categoría para el receptor. ¿Correcto? Hola. ¿Ñaño? Listo. ¿Qué otros gastos no son deducibles? Para empezar, tenemos la amortización de derechos de llave, marcas y patentes, procedimientos de fabricación y otros activos intangibles. ¿A qué se refiere esto de amortización? Derecho de llave, marcas y patentes, ¿qué es eso? ¿Qué es la amortización de marcas, patentes y procedimientos de fabricación? ¿No viene siendo lo mismo? Ah, el hermano Cristian también está en la jugada, tienes toda la razón. Estamos hablando de lo mismo que depreciación, pero para intangibles.
Gasto cuyo comprobante de pago no reúna los requisitos exigidos por reglamento de comprobantes de pago. Gastos sustentados con comprobantes de pago emitidos por contribuyentes no habidos, que también los hay. Es decir, conseguiste facturas de un contribuyente que no lo ubican hace 3 años, ¿correcto? Uf, qué interesante tu pregunta, Eduardo. A ver, te explico. El proceso de patente básicamente es para fórmulas industriales, para procedimientos, y se realiza ante Indecopi. Aquí en Perú ante Indecopi. Una vez que lo logras ante Indecopi, puedes presentar la patente internacional. ¿Se entiende? Hola. El proceso de patente implica ciertos requisitos y cierto tiempo. Para empezar, tienes que cumplir con los requerimientos que tiene, requerimientos técnicos de la patente. En Indecopio puedes encontrar todos los formularios, todos los listados. Ahora, ¿cómo te enteras si algo tiene patente o no? Bien sencillo, te vas a Indecopy y preguntas, ¿y por qué Perú no patentó productos? Hay bastantes patentes, pero no es usual que el peruano patente. A ver, ustedes se están refiriendo al tema del pisco, ¿verdad o no? Ya, esa es otra historia. ¿Por qué el peruano lo hizo? Porque el peruano es quedado, pues. Es así de sencillo. Por regla general, los peruanos, especialmente los que trabajan para el Estado, no digo todos, porque hay gloriosas excepciones, pero la mayoría son bien quedados. O sea, se debió registrar todo con marca de origen o nombre de origen. Por ejemplo, el pisco, por ejemplo, el maíz morado del Cusco, la lúcuma, la maca, todos esos productos que son de consumo regular en el país, que son parte de nuestra identidad, deberían tener denominación de origen o nombre de origen, ¿correcto? Pero aquí no pasó eso, pues. Lamentablemente los chilenos se avivaron y sacaron primero su aguardiente de uva, que es malaza, le pusieron pisco, pues. Y les aceptaron en muchos países eso. O sea, en cuanto a calidad, qué duda cabe que el pisco peruano atropella al chileno, pero de lejos. O sea, eso no es pelea, es masacre. Pero para efectos del nombre, mira, hay pisco peruano y pisco chileno, aunque nos duela. Esa es la verdad. ¿Se entiende? ¿Hola? No, no, porque ustedes están hablando de patentes y propiedad industrial, de propiedad industrial y de propiedad intelectual. Y aquí de lo que estamos hablando es de denominación de origen del país. No hay que pagarle a otro país por eso. En este caso no le pagamos porque hay disputa entre los dos países. ¿Se entiende la figura? Y no es que tengan que pagarle regalías, no es eso, por si acaso. Es, por ejemplo, miren, ¿ustedes conocen esa bebida champán? ¿Lo ubican? El champán que también se hace de uvas, de Francia, exactamente, Ani. Bueno, como el champán está registrada su denominación de origen, en todo el mundo se puede vender champán, sí, pero con el nombre champán es de la región de Champagne en Francia. En el resto del planeta se llama vino espumante. Es decir, hay vino espumante ruso que me atrevería a decir, ruso, me atrevería a decir que es más rico que el francés, que champán francés, pero no le puede llamar champán, tiene que llamarle vino espumante. ¿Se entiende? A eso va la cosa. ¿Puedes producir lo mismo? Sí, claro que sí.
Ahora otra bebida, por ejemplo, es el vodka, que no está patentado el vodka. El vodka originariamente es de Rusia, ¿cierto o no? Ya. Sin embargo, se hace vodka en Finlandia. El vodka marca Finlandia textualmente. En Suecia se hace vodka Absolut, ampliamente conocido. La marca más conocida de vodka es Absolut, pero es sueco, no es ruso. Hasta en Perú se hace vodka marca Paramonga. Ay, Dios mío, que es más bien para mongos. Tengo una resaca, pero desgraciadísima. ¿Se entiende? Como no está protegido con denominación de origen, oye, puedes utilizar la misma denominación y se acabó. No pasa nada. ¿Se entendió? O sea, si ustedes se refieren a eso del tema del pisco puntualmente, estamos hablando de denominación de origen. Eso es otra historia. En cambio, con la marca y la patente, yo soy el propietario como tal. Soy el único que puede producir bajo esa marca y con esas características el producto. Esa es otra historia. ¿Se entendió? Por ejemplo, para marcas y patentes, especialmente para patentes, aquí en Perú, pues que lamentablemente el mercado informal y la copia es ampliamente utilizada. Todas las marcas de vehículos que se venden aquí en Perú pasan por el registro de propiedad intelectual y patentes de Indecopy. Todo, con planos absolutamente de hasta el último perno del carro, todo pasa por patente. Sí, Eduardo, es distinto. En ese caso particular es distinto. La denominación de origen es para enraizar un producto con una región en específico. Por ejemplo, en la región, el pisco peruano, ¿se hace solamente en Ica o en más partes de Perú se hace en pisco? ¿En qué otro departamento se hace pisco, además de Ica? ¿En Moquegua se hace pisco? ¿En Arequipa se hace pisco? Sí. ¿Son de excelente calidad? Sí. Pero ojo, no son pisco, porque el nombre original viene de la ciudad de Pisco, correcto. Pero aún y con todo, es pisco arequipeño, de excelente calidad, es pisco moqueguano, etc. Justamente la denominación de origen lo que busca es encerrar esa marca con una región en específico. ¿Sí se entendió? ¿Hola? Sí, perfecto. Tampoco se incluye como gasto deducible las sumas invertidas en bienes o costos posteriores incorporados al activo, asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite la ley. Tampoco se incluyen los gastos, incluyendo la pérdida de capital realizados con sujetos residentes en países de baja o nula imposición, es decir, ya así pierdas plata con negocios fuera del país, en paraísos fiscales, no te lo admiten. Tampoco se incluyen los pagos superiores a 3.500 soles o $1.000 en los que no se haya utilizado el sistema de pago. Es decir, ojo con este detalle, si vas a pagar a tu proveedor sumas superiores a 3.500 soles o $1.000, el equivalente, mucho ojo, ya no puedes pagar en mano, tienes que pagar a través del sistema bancario. Caso contrario, no te admiten como deducible el pago. A pesar de que el pago es legal, sea el proveedor, tengas comprobantes de pago, lo que tú quieras. Pero gastos superiores a 3.500 soles tienen que ser bancarizados. ¿Se entendió? Si es que quieres pasar el gasto como deducible, ¿no? Si no lo quieres pasar como deducible, ya es tu problema. Ñaños, ¿se entiende lo que explico o no se entiende? Ok. ¿Qué cosa es compensación de pérdidas? Ustedes que saben tanto. ¿Qué es el sistema de arrastre de pérdidas? Se trata de un sistema de compensación mediante el cual la empresa que obtuvo pérdidas
tributarias en un ejercicio fiscal anterior, puede resarcir dicha pérdida en los ejercicios siguientes. Y claro, como contablemente, no es que la empresa cada año corta, destruye lo que pasó antes y luego comienza desde cero. ¿Cierto o no? Contablemente, lo que pasa en la realidad es que en una empresa, todo lo que pasa el año pasado, lo que pasó el año pasado me afecta este año, y lo que pase este año me va a afectar el próximo año y los siguientes. ¿Verdad o no? Conocido como principio de tracto sucesivo. Es una cadena, no se puede cortar. No es que ya, borrón y cuenta nueva. No, chochera. Todo lo que pasó antes, cuenta ahora. ¿Correcto? En ese sentido, ¿es posible que, por ejemplo, en el primer año tengamos pérdidas? Cerremos el primer año con pérdidas, el primer año de existencia de la empresa. ¿Es posible o no? Es perfectamente posible. No sería nada raro. Pero ya para el segundo año ya levantamos vuelo, pues no, los números están en azul, todo muy bonito. Ah, ya, perfecto. Pero ¿y las pérdidas del año pasado qué? ¿Ya fueron? ¿O las puedo compensar? Tributariamente se pueden compensar justamente a través del sistema de arrastre de pérdidas. Según el artículo 50 de la ley de... Exactamente, Nebelén. Según el artículo 50 de la ley de impuestos a la renta, se recoge el sistema y plantea básicamente dos modalidades del sistema de arrastre de pérdidas, el sistema A y el sistema B, que vamos a ver a continuación. Ojo, mucha atención. ¿Cómo funciona el sistema A para el arrastre de pérdidas? Bien sencillo, permite compensar el 100% de la renta neta obtenida en los siguientes ejercicios. El plazo para agotar el importe de la pérdida tributaria es de 4 ejercicios inmediatos siguientes, es decir, 4 años posteriores. Y se pierde el saldo no compensado después de transcurrir el plazo antes mencionado. Profe, me está mareando, no te preocupes, yo te doy el dato. ¿Qué te está diciendo con esto? Digamos que el año pasado nosotros tuvimos pérdidas, se me ocurre, por 200.000 soles, ¿correcto? Tuvimos pérdidas el año pasado por 200.000 soles. Lo vamos a poner acá. ¿Me sigues hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Este año nosotros obtuvimos utilidades por 50.000 soles. ¿Ya? Según este sistema, vamos a poner acá, vamos a imaginar que los 4 años siguientes a la pérdida tuvimos 50.000 soles de ganancia. Es algo ficticio porque está bien complicado sacar la misma utilidad 4 años seguidos, ¿ya? Pero imaginemos eso. Aquí hay pérdida de los 200.000 soles, ¿cierto o no? Vamos a cambiarlo a rojo. Según este sistema te dice que, oye, esa pérdida tú puedes compensarla hasta en 4 años siguientes. Mira qué casualidad. Año 1, año 2, año 3, año 4. ¿Se entiende hasta ahí? Oye, 200.000 soles de pérdida del año 0, pues vamos a ponerlo ya. Perfecto. Lo podemos compensar hasta con el 100% de la utilidad en el año siguiente. Es decir, en el año 1, al año posterior, nosotros tuvimos 50.000 soles de utilidad. Podemos compensar hasta el 100% de esos 50.000 soles. Entonces, ya con matemática simple, pues, 200 menos 50, ¿cuánto me queda? O sea, para empezar, todavía me faltan 150 por compensar, ¿sí o no? ¿Y cuánto pagaré de renta ese año? Como he compensado el 100% de mi utilidad, entonces tengo renta cero. ¿Cuánto pagaría de impuesto a la renta? Cero, es correcto, Bruno. El impuesto a la renta será igual a cero. En el año 2 ya me quedan 150.000 por compensar.
menos los 50 que tengo de renta, porque estoy compensando el 100% de la renta del año, ¿cuánto me queda todavía por compensar? Me quedan 100.000, ¿cierto? Y el impuesto a la renta del año 2, ¿cuánto pagaré? El año 2, ¿cuánto pagaré? Cero de impuesto a la renta, tienen toda la razón. Pero todavía me quedan 100.000 por compensar. 100.000 menos, en el año 3 saqué utilidad por 50.000. Ya, los compenso. Me quedan todavía 50 pendientes. ¿Y cuánto pagaré de impuesto a la renta en el año 3? Cero. Y ya para el año 4, 50 que me quedaban por compensar, menos los 50 que he ganado, ya tengo por compensar, ya no me queda nada más por compensar. Impuesto a la renta, ¿cuánto pagaré? Cero nuevamente. ¿Correcto? Y ahí compensé los 200.000. Ojo, el sistema A, a propósito de lo que dice Ani, dice, o sea que se puede dejar de pagar impuesto a la renta por los siguientes 4 años si es que hay esa pérdida. Sí, porque te permite. Ojo, aquí es lo interesante. La parte positiva de este sistema es que te permite compensar hasta el 100% de la renta neta obtenida. Puedes compensar hasta el 100%. Pero, y aquí está la trampa, solo, solo puedes hacerlo por 4 años. Solo puedes hacerlo por 4 años seguidos, no más tiempo. Y si digamos que no fueron, en este caso, en el ejemplo, calza exacto, pero digamos que fueron 250.000 de pérdida y obtuvimos la misma renta. A ver, Andrea, lo que pasa, no te confundas con la contabilidad operativa. Esto es contabilidad para efectos tributarios, no operativa. Para efectos tributarios puedes compensar la pérdida del año anterior en hasta máximo de los 4 periodos siguientes, máximo el 100% de las utilidades o de la renta neta. ¿Correcto? Pero no quiere decir que la empresa no vaya a tener utilidad ni vaya a repartir utilidades. Eso será para la contabilidad operativa, esa es otra historia. Pero como les decía, imaginemos que en este ejercicio la pérdida fue 250.000. Imaginemos eso, ¿ya? Vamos a poner una línea acá para graficarlo. Caramba. Exactamente, si fuera de 250.000, como señala su compañero Jan, aquí nos quedarían 200 por compensar, aquí 150 por compensar. En el año 3 tendríamos 100 por compensar y en el año 4 quedarían 50 por compensar, que no se pueden compensar en el año 5, ya no hay año 5. ¿Se entiende? Esos 50 por compensar se perdieron, ya no los puedes compensar más. ¿Se entiende? ¿Hola? Todo esto, ojo, para efectos tributarios. No quiere decir que en la contabilidad operativa el dinero desaparezca, no pasa eso. ¿Se entiende? Fernanda dice, pierden el dinero abonado si no cumplió con las fechas asignadas. No es que no cumpla con las fechas asignadas, sino que simplemente utiliza este sistema. Si tú te decides por el sistema A, ya sabes que puedes compensar hasta el 100% de tu renta neta, pero solo puedes utilizarlo por 4 años. Si te quedó saldo de la pérdida sin compensar, lo siento, ya no lo puedes utilizar para efectos tributarios. Vamos a ver un caso, ¿cómo lo aplicamos, ya? Miren este caso, mira, resultados tributarios 2015, 29.000 soles de pérdida. ¿Me siguen hasta ahí? Al 2016 tuvimos 8.500 de utilidad positivo, de renta neta. Como podemos compensar hasta el 100% de la renta neta del año, ok, 8.500 de renta neta menos 8.500 que estamos compensando, renta neta imponible, cero, no pago nada. Al 2017 tuvimos 1.200 de renta, de resultado tributario.
Lo compensamos al 100%, ¿cuánto pagamos? Nada. Al 2018 tuvimos 10.300 de resultado tributario. Compensamos el total de resultado tributario, renta neta imponible, nada. Y aquí lo interesante, el 2019, en este caso, en este ejercicio, tuvimos 14.000 de resultado tributario, pero solo podemos compensar la diferencia. Entonces sumen ustedes, por favor, 8.500 más 9.200 más 10.300, ¿cuánto sale? Hola. 28.000. ¿Y cuánto tuve de pérdida en 2015? El 2015, ¿cuánto tuve de pérdida? ¿No fueron 29.000? Es decir, tuve de pérdida 29, pero entre el 2016, 17 y 18 he llegado a compensar 28.000. ¿Cuánto me queda por cubrir de la pérdida? 1.000 nada más. ¿Qué lo haré el 2019? Tengo 14.000 de utilidad, compenso los 1.000 que me faltaban y tendré que pagar, como me habéis dicho, tendré como renta neta imponible los 13.000 soles de diferencia. Estos 1.000 son los que me faltaba compensar de los 29, Catherine. ¿Correcto? Lo que la norma te dice es que tú puedes compensar hasta el 100% del resultado tributario. Hasta. No quiere decir que lo tienes que utilizar sí, sí o sí el 100%. ¿Qué es lo que se ve en este ejercicio? Ya el 2019 he logrado compensar 28.000 de los 29.000 de pérdida. Entonces solo me restan 1.000 por compensar. Pero yo he generado ese ejercicio, he generado 14.000 de resultado tributario. O sea, debería pagar impuestos por 14.000. Compensé los 1.000 que me faltaban de pérdida. Ya, entonces mi renta neta imponible son 13.000. ¿Se entendió? Hola. Profe, la IR se paga a fin de año. Ya vamos a ver eso, Ani. Porque sí se paga una vez al año, pero se hacen pagos a cuenta una vez cada mes. Más o menos, dice Nayeli. ¿Qué es lo que no queda claro, hermano Nayeli? Es bien sencillo esto, ¿ah? Es bien sencillo, es simplemente ir sumando. El sistema A te dice que pues tienes 4 años como máximo para descontar la pérdida, ¿ok? Uno, 2, 3, 4. Listo. El sistema A también te dice que puedes compensar hasta el 100% del resultado tributario, que es lo que estamos haciendo de 2016, 2017 y 2018. Pero en 2019 nos quedó un saldito de los 29.000. 1.000 nada más. No podemos descontar más, pues, porque ya no hay más que descontar. ¿Se entendió? ¿Hola? ¿Años? Ok. ¿Y cómo funciona el sistema B de compensación para el arrastre de pérdida? Bien sencillo. En este caso, en el sistema B, a diferencia del anterior, está permitido compensar hasta el 50% de la renta neta obtenida en los siguientes ejercicios, pero no hay un plazo máximo para agotar el importe de la pérdida tributaria. Mediante esta forma de compensación se llega a emplear toda la pérdida tributaria. Ojo, en el sistema A puedes compensar hasta el 100%, tienes 4 años, como máximo. Si quedó pérdida, lo siento, ya la perdiste. Ya no puedes compensarla. En el sistema B te dice, momento, vas a compensar por año máximo el 50% del resultado, pero no hay límite de años. Puedes extenderte todo el tiempo que quieras hasta que agotes la pérdida. ¿Se entendió? Para que puedas compensar la pérdida. Hola. Dependerá pues de cada caso, Ani. Tú tienes que ver cuál es el que te conviene. ¿Cómo aplicas esto? Mira, bien sencillo. Ojo. Ah, exactamente, Nayeli. Los años que necesites. No tienes el límite de 4 años. El límite está en el tiempo, sino en la cantidad que puedes compensar. Sí, exactamente, Andrea. La empresa elige.
En el sistema A, si eliges el sistema A, tienes 4 años de límite hasta el 100% para reducir. Si eliges el sistema B, que es el de acá, solamente puedes hasta el 50% deducir. Por cada año 50% de la renta, pero no hay límite de tiempo. Como vemos en el ejercicio, mira, si estuviéramos en el sistema A, voy a trazar una línea. En el sistema A solamente podríamos encajar hasta el 2017, ¿o no? Que son 4 años. ¿Verdad o estoy mintiendo? Pero como no estamos en el sistema A, sino en el B, en este caso me puedo extender 6 años tranquilamente. Y no pasa nada porque estoy en el sistema B. ¿Se entiende? Pero vamos viendo cómo funciona esto. Mira, tenemos de pérdida 28.550 soles. 1013. ¿Me sigue? Ojo, estamos en el sistema B, no en el sistema A, sino en el sistema B. Si estamos en este sistema, me dicen que solo puedo compensar hasta el 50% del resultado tributario. Bueno, tuvimos el 2013 pérdidas por 28.550. Al 2014 ya tuvimos utilidad, beneficio, pero por 8.000. ¿Cuánto podré compensar como máximo en el sistema? ¿Los 8.000 puedo compensarlos o no? Efectivamente, la respuesta es no. ¿Cuánto puedo consumir? ¿Cuánto puedo compensar? El 50%. Tienes toda la razón, Ani. Eso quiere decir que de los 8.000 que generé, ¿cuánto podré compensar en dinero? Solo 4.000, ¿cierto o no? Justamente, de los 8.000 que saqué, compenso 4.000, tendré renta neta imponible, es decir, base para que me cobren ese año impuesto a la renta por 4.000. Ya en 2015 tuve de renta 8.500. Puedo compensar la mitad, es decir, 4.250, lo cual quiere decir que pagaré impuestos por la otra mitad, es decir, 4.250. ¿Se entiende cómo va la cosa? Y en caso se tiene pérdida al tercer año, qué interesante, Gianmarco, ¿cómo se compensa? Por eso se llama pérdidas tributarias acumulables. Si tienes 2 años pérdidas, simplemente se acumulan y regresas al mismo sistema. Pero, como estás en el sistema B, igualito puedes seguir deduciendo sin problema, el 50%. No, si es A, sonaste, tienes 4 años como máximo. Y de ahí ya fue. Por eso es que la mayoría de empresas se van por el sistema B, porque no hay límite de tiempo, pues. Al final, ustedes pueden proyectar cuánto, cuándo y cuánto van a tener de utilidad los próximos 10 años o 20 años. ¿Es posible hacer eso? Y atinarle, me refiero. Tú puedes proyectar que va a haber utilidad, pero ¿tu proyección va a ser exactamente igual que la realidad o no? No, no se puede cambiar, Ani. Cuando eliges uno, cuando eliges uno, te quedas con ese sistema. Salvo que tengas otra pérdida. Exactamente, Mario, y nunca va a ser exacto. Como tú no sabes, o sea, puedes hacer cálculos todo lo que tú quieras, pero en la realidad nunca va a encajar exactamente con lo que tú calculas. En ese caso, conviene más el sistema B, porque no hay límite de tiempo. ¿Se entendió? De hecho, se elige no cuando la empresa se constituye, ni sino cuando tienes la pérdida. Cuando vas a compensar, tú tienes que declarar antes una qué sistema vas a elegir para compensar esta pérdida. ¿Correcto? Entonces, como pueden ver aquí, no hay límite de tiempo para la compensación. En el ejercicio 2019, en el ejemplo que estamos proyectando, ya para el año 2019, se resta un saldo de 6.000 que no llega al 50% del resultado tributario. Entonces no hay problema porque este sistema permite deducir hasta el 50%.
¿Se entendió? Lo mismo que en el sistema A, que el último año quedó un concho que no llegaba al 100%, quedó un saldito, ¿cierto o no? Aquí también, de este ejercicio, el 2019, cada año puedes contar hasta el 50%. Se hizo el 50% 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, pero 2019 el saldo, el remanente por cubrir, no llegaba al 50%. Ya pues, mejor todavía. Lo descuento y se acabó la historia. ¿Se entendió? ¿Hola? Como se dan cuenta, no es complicado, es cuestión de ordenarse nada más. ¿Ah? Ahora, por ahí me dijeron, profe, el impuesto a la renta se paga una vez al año. Deben tener claro esto ya. El impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual. Esto quiere decir que una vez al año surge la obligación de declarar y pagar impuesto a la renta. Eso es lo que dice la norma tal cual. Entonces, si el ejercicio fiscal comienza en el 1 de enero del año y termina el 31 de diciembre del año, pasando al siguiente año, es decir, 31 de diciembre, año nuevo, pasaste al 1 de enero, tú ya tienes la obligación de pagar impuesto a la renta por el año que pasó. ¿Correcto? Y legalmente tienes hasta marzo del siguiente año para hacer tu declaración y pago de impuestos. ¿Hasta ahí me entienden o no? Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Bueno, en este año, Jan, este año que es por todo lado ha sido atípico, han dado más plazo para la declaración y pago de impuestos. Pero eso ha sido súper atípico. Por regla general, y lo dice la ley de impuesto a la renta, tienes hasta marzo del siguiente año. Y se acabó, no hay más. Este año sí han habido cambios por la naturaleza de la pandemia, porque pasa cada 100 años. Esto no había pasado nunca. Por eso han otorgado más plazo. Es más, he visto, si mal no recuerdo, hasta junio han tenido para declarar. O sea, bien pasado marzo. Correcto, pero esto es, insisto, es una situación especial, no es lo común. Sí, Ani, sí. Pero como les digo, por regla general, lo que se hace es compensar, o sea, utilizar el sistema B. Es lo que hacen la mayoría de empresas. Pero entonces, mis ñaños, les decía, si bien es cierto el impuesto a la renta es de periodicidad anual, la misma norma de renta te dice, ojo, sí, tienes que pagar una vez al año, pero te cobro pagos a cuenta mensuales. Como para que vayas haciendo tu chanchita, pues, para que no se te junte tanto. ¿Se entiende la figura? Claro, ustedes me podrán decir exactamente, ¿cómo así? Ah, ahí está lo interesante. El Estado te dice, oye, tú me tendrías que pagar a fin de año, pero ¿qué es lo que va a pasar? A fin de año te va a salir un numerazo y vas a hacerme problemas para pagarme, ¿cierto? Es como que yo les diga, ¿qué es más fácil? ¿Que paguemos 100.000 soles de un solo golpe? ¿O que paguemos, no sé, 10 cuotas de 10.000 soles o 100 cuotas de 1.000 soles? ¿Qué es más fácil? ¿Se entiende? En cuotas sientes menos la pegada. Lo mismo es acá. Acá para efectos de disminuir lo que tienes que pagar de impuesto, por un lado, que vayas acumulando todos los meses, que hagas tu pocito, tu chanchita, esa es una de las razones. Y otra de las razones es que no te puedes hacer el sueco o la sueca con SUNAT diciendo, no, ¿sabes qué? Mira, durante el año la situación ha estado fea. No, chochera, tú has hecho pagos a cuenta durante todo el año. Y declaraciones durante todo el año. Tu declaración jurada anual debería coincidir con las mensuales que hiciste. ¿Se entiende la figura? O sea, SUNAT está haciendo esto ¿para qué? Para que no te hagas el sueco, pues. Seamos sinceros, la mayoría de peruanos, no digo todos, como ustedes, tu profe, ustedes son gente bien, pues gente buena, ¿no? Pero no, díganme que no conocen a esos que le quieren sacar la vuelta a la norma cada vez que pueden. ¿Sí o no? Dime que no conoces a esa gente que le prestas plata y a la cuenta del olvido, ya te cerraron ya. Si a ti que no eres el Estado no te quieren pagar, imagínate el Estado, pues.
Ahorita vamos a ver, dice Yami. Ahorita vamos a ver. La declaración jurada es mensual, ¿ah? Dicho sea de paso. Vamos a entender los dos métodos que existen. ¿Cuáles son los métodos que existen para calcular el pago a cuenta del impuesto a la renta? Mira, bien sencillo, el método del coeficiente y el método del porcentaje. El método del coeficiente te dice que es el impuesto calculado del ejercicio anterior entre los ingresos netos del ejercicio anterior. Ahí sacas el coeficiente. Se aplica para empresas que no tuvieron pérdidas en el ejercicio anterior ni se encuentran en su primer año de operaciones. Si el cociente es un valor inferior a 1.5%, se aplica la tasa de 1.5, los ingresos obtenidos en el mes. Si el cociente es un valor superior a 1.5%, entonces se usa el método del porcentaje. O el porcentaje, más bien dicho. Ya lo vamos a ver con números para que quede claro. El método del porcentaje, por otro lado, te dice así del saque nomás. Se calcula el 1.5% de los ingresos netos obtenidos en el mes. Si la empresa es PYPE, lo que calcules es el 1% de los ingresos. Ojo, ingresos, no utilidades, ingresos de la empresa en el mes. Y obviamente aplica cuando la empresa tuvo pérdidas el año anterior o es el primer año de existencia del negocio. Ojo con esto para que no se me haga un 8. Si tu empresa está en su primer año, es decir, no tiene histórico porque es el primer año, o está en la situación de que tuvo pérdidas el año pasado, entonces tú utilizas el método del porcentaje. De lo que hayas vendido este mes, tú pagas el 1.5% y ya, no te haces problemas. ¿Se entiende? De los ingresos, 1.5% se va a tu declaración y pago mensual. Listo. Siempre y cuando estés en cualquiera de estas dos condiciones, o es el primer año de la empresa, o el año pasado tuviste pérdidas. En cualquiera de estas dos situaciones tú puedes utilizar, de hecho debes utilizar el método del porcentaje. Ingresos del mes multiplicados por 1.5%. Si eres MIPE, lo multiplicas por 1%. Y listo. No tienes por qué hacerte un 8. ¿Se entendió? ¿Hola? Pero ¿qué pasa, profe, si no estoy en el primer año y tampoco tuve pérdidas el año pasado, sino que me fue bien? En ese caso, tú te vas por el método del coeficiente. Ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo es esto? Mira, con un ejemplo para el coeficiente. Durante el año 2018, la empresa Costa Verde SAC tuvo un impuesto calculado, el 2018, impuesto calculado de 185.000 soles e ingresos netos del año por 15.320.000 respectivamente. Desea conocer el valor del coeficiente que aplicará para realizar su pago a cuenta en el mes de marzo de 2019. Debes tener en cuenta que para este periodo se registraron ingresos netos por 1.480.000 soles. Entonces, ¿qué hacemos? El método del coeficiente te dice que vas a dividir la utilidad declarada, el impuesto calculado del año anterior entre los ingresos netos del año anterior. ¿Se entiende? Es decir, si imaginemos que estamos 2019, utilizaremos la información del 2018, ¿sí o no? Ok. La información del 2018, como plantea el caso, si estamos 2019, marzo de 2019, ok, perfecto. El año pasado, ¿cuánto pagamos de impuesto? 185.000. Aquí está. Y eso se divide entre el año pasado, ¿cuánto tuvimos de ingreso neto? 15.320.000. Hacemos la división y nos va a salir este numerito. ¿Correcto? Que multiplicado por 100 tenemos el porcentaje. Saldría 1.21%, ¿sí o no? ¿Hola? Sí, en este ejemplo saldría el coeficiente 1.21. La norma te dice, ojo, si después de hacer esa división el coeficiente te sale menor a 1.5, entonces tú optas por el 1.5. Como dice acá, como el ratio es menor a 1.5%, 1.21 es menos que 1.5, entonces tú optas por el valor más alto, 1.5. Si este ratio hubiera sido 1.8, por ejemplo, tú te quedabas con el valor más alto, 1.8. ¿Se acuerdan de la regla de la comparación en renta de primera categoría? Donde siempre escogían el valor más alto.
¿Se acuerdan o no? Ya, aquí se aplica la misma regla. Tú primero sacas este coeficiente y tu medida mínima es 1.5. Comparas coeficiente con el 1.5, ¿correcto? Y escoges siempre el valor más alto. En este ejemplo, el coeficiente sale 1.21. Comparo 1.21 con 1.5. ¿Cuál valor escojo? El más alto. Es decir, 1.5. ¿Se entiende? De hecho, este coeficiente, una vez que lo sacas, ya te sirve para todo el año. Todos los meses. Más bien dicho, lo que pasa es que quiero que me entiendan esto para después explicarle cuál es la regla completa. No, desde marzo hasta diciembre, Ani. Enero y febrero utilizas los del anteaño pasado. Lo voy a colocar acá para que no sea un 8. No los meses. Sí, exactamente. O sea, al 2019, aquí estamos en 2019, ¿ya? 2019, 2018, 2017. ¿Está bien? ¿Se lee acá, arriba? De marzo a diciembre vas a utilizar info de 2019, perdón, 2018. ¿Correcto? Pero enero y febrero vas a utilizar info del 2017. Esa es la regla. Profe, pero ¿por qué enero y febrero es distinto? Ah, para empezar, porque son periodos distintos. Pues acuérdate, ¿cuándo haces la declaración del pago de impuestos? ¿No es en marzo? ¿Marzo no es la fecha de corte? Ya, pero cuando tú haces tu declaración la haces de enero a diciembre. Es decir, enero y febrero se quedan al aire. O sea, utilizas todo el año, pero declaras en marzo. Y se queda siempre enero y febrero al aire. Por eso es que en enero y febrero utiliza la información de 2 años atrás y de marzo a diciembre utiliza la información del año anterior. Pero igual es la misma regla. Es el impuesto calculado entre los ingresos netos del año. Nada más. ¿Sí se entendió? Los demás, Ana Belén sí, pero los demás. Ok. Ahora, una vez que ya sabes cuál es el ratio, lo multiplicas simplemente por el ingreso del mes. Que en este caso, ¿qué pasó, Ani? Ani, no la utilidad, ¿ah? Ojo, la regla es el impuesto calculado del año anterior entre el ingreso neto del año anterior. Una vez que sacas el ratio, lo comparas con el mínimo de 1.5% y siempre escoges el valor más alto. Una vez que ya tienes ese valor, ese ratio, lo multiplicas no por la utilidad del mes, lo multiplicas por los ingresos netos del mes, que en el ejemplo que está proyectado es 1.480.000 soles, lo que se ingresó del ingreso neto del mes. Eso por 1.5 tengo que pagarle al Estado 22.320 soles. Ojo, estamos hablando del pago a cuenta mensual. Es sobre los ingresos, no sobre la utilidad. Son dos conceptos distintos. ¿Sí se entiende? Me interesa mucho que esto les quede totalmente claro, muchachos. El método del porcentaje no me hago problemas porque es recontra sencillo. No hay que hacer ningún cálculo más allá de, oye, tenemos ingresos, no sé, la venta del mes, ¿cuánto ha sido? 2 millones de soles. Perfecto, ya. Como estamos en el primer año o el año pasado tuvimos pérdidas, para que razonen con eso. ¿Por qué se utiliza el método del porcentaje en estas situaciones? Si el año pasado tuve pérdidas, ¿cómo voy a sacar el método del coeficiente?
Si el método del coeficiente es textualmente el impuesto pagado el año pasado entre el ingreso neto. Oye, si tuve pérdidas el año pasado, ¿qué impuesto pagué? Cero, ¿cierto o no? Exactamente, Jan. Si pagué impuesto cero, todo número, o sea, cero entre el ingreso, ¿cuánto sale? Cero dividido entre cualquier número, ¿cuánto sale? Cero, pues. Entonces no se puede aplicar si tuve pérdidas el año pasado. Y si es mi primer año de operaciones, no tengo año pasado. Entonces, ¿de dónde voy a sacar los valores para calcular el coeficiente? No hay, pues. O sea, si es mi primer año, no tengo año pasado, así que no pagué impuesto el año pasado, ni tengo ingresos del año pasado, porque es mi primer año. Tampoco puedo sacar el coeficiente. Entonces, en ese sentido, es que si tienes pérdidas el año anterior, o si es tu primer año de operaciones, tú te vas por el método del porcentaje y se acabó. Simplemente de los ingresos del mes, ojo, ingresos del mes, no utilidad del mes, de los ingresos del mes lo multiplica por 1.5 y ya, eso es lo que tienes que pagar. Sí, solo sí en estas dos, estás en cualquiera de estas dos situaciones, primer año o pérdidas el año pasado. ¿Se entendió? Insisto, me interesa que les quede muy claro. Si no estás en cualquiera de esas dos situaciones, entonces tú eliges el método del coeficiente y ya sabes cómo operar. Simplemente el impuesto calculado el año pasado dividido entre los ingresos netos del año anterior. A ese coeficiente tú lo comparas con 1.5 y siempre escoges el valor más alto. En el ejemplo, el 1.5 le ganó al coeficiente, así que tomamos por referencia el 1.5%. Pero imaginemos que este cálculo no es 1.21, sino que sale 1.8. Lo compararíamos con 1.5, ¿cierto o no? ¿Cuál es el mayor valor? 1.8. Entonces, ese 1.488.000 lo multiplicaríamos por ¿qué valor? Por 1.9, Andrea. ¿De dónde 1.9? ¿Ya me estás cobrando intereses? Andrea, ya, 1.8. Interesantísimo, utilizas el método del porcentaje, pues, ya Marco. O sea, si resulta que el anteaño pasado tuviste pérdidas, tendrás que utilizar para enero y febrero el método del porcentaje. No hay de otra, pues. Solo para enero y febrero. El resto ya utilizas el año pasado, que sí tienes el método del coeficiente válido. Al final, lo que se debe tener en claro es que esto es para realizar pagos a cuenta nomás. No es para el pago de la obligación completa. El impuesto a la renta ya te vas a enterar cuánto tienes que pagar cuando cierres el año y hagas el balance todo el año. Ahí recién vamos a ver cuando las papas queman. A fin de año, exactamente. Esa es otra historia. Determinación del impuesto a la renta en tercera categoría. Mira la secuencia que conversamos de la semana pasada. Primero tiene los ingresos afectos al impuesto a la renta, el costo computable. Ah, pero por crédito fiscal, no. Ya vamos a ver eso. El crédito fiscal se utiliza para efectos del IGB. Ahorita no quiero hablar de eso porque no quiero confundirlos. Pero de hecho tu crédito fiscal de IGB sí se puede compensar con el pago de otros impuestos. En estricto se puede hacer. Pero ahorita no quiero confundirlos porque son dos impuestos distintos. Quiero cerrar con impuesto a la renta. Y una vez que lo comprendan bien como base, ya le vamos sumando IGB y otros impuestos. ¿Se entiende la figura? Pero para seguir la lógica y no dejar la pregunta en el aire, es como que yo te diga, no sé, pues, acá resulta que el profe le debe a Andrea, yo le debo a Andrea 100 soles de una venta que me hizo de un producto y le debo 200 soles de otro producto que me vendió.
Son dos productos distintos y dos ventas distintas. ¿Cuánto le debo? ¿Por qué 300? ¿No sería 100 y 200? Son dos ventas distintas, pero ustedes ya del saque están acumulando. La deuda total es 300. El total de la deuda es correcto. Y digamos que si yo ya pagué de estos 200, yo te he pagado 150. ¿Cuánto te debo en total? ¿Se entiende? Oye, pero es por dos compras distintas. Sí, pues, pero el total son 300 y me has pagado 150. Faltan otros 150. ¿Se entendió? O sea, para responder la pregunta, si se puede compensar mientras sea el mismo contribuyente, pueden compensarse los impuestos y créditos fiscales, sí, sí se puede hacer. Pero ahorita no quiero entrar en detalle a eso porque no quiero confundirlos. Quiero que aprendan todo en orden, para que no se pajareen. ¿Se entiende? Si voy muy rápido van a patinar, entonces no quiero que pase eso. Les decía, ojo con esta secuencia, mira, ingresos afectos al impuesto a la renta, menos costo computable, te queda la renta bruta. A la renta bruta le puedes aplicar o restar todos los gastos, o sea, costo de venta, gasto administrativo. A eso le tendrás que sumar otros ingresos, lo que te va a dar la renta neta. A la renta neta tú tienes que aplicarle adiciones tributarias si las hubieran y deducciones tributarias si las hubieras tienes que restarlas. Igual que, ojo con esto, mira qué bonito esta línea, pérdidas tributarias compensables. Lo que conversábamos sistema A, sistema B, ¿se acuerdan? Digamos que ¿sabes qué? Estamos utilizando el sistema B. ¿Eso qué significa? Que este año lo que saque de renta neta, máximo ¿cuánto puedo compensar? El 50%, ahí está, ya están sacando la jugada, sin límite de años, esa es. Así de sencillo. Lo que me va a dar por resultado la renta neta imponible o pérdida de ser el caso. A este número, renta neta imponible, recién le saco el impuesto. Menos los créditos fiscales que existan en su oportunidad. Y lo que quede saldrá de saldo a favor o regularización. Créditos, entiéndase, crédito fiscal o los famosos pagos a cuenta realizados durante todo el año. Ya lo vamos a ver con números. Por si acaso, esta RNI significa renta neta imponible. El impuesto es equivalente al 29.5% de la renta neta imponible. ¿Correcto? ¿Hola? ¿Ya? Ok. Importante, recuerda que es muy, muy, muy importante seguir el orden o secuencia vistos en la diapositiva anterior. Si cambias la secuencia es muy probable que te equivoques y termines con un resultado incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? El cálculo no es difícil. En lo que deben tener en cuenta es primero en la secuencia y segundo, dónde ponen cada costo, cada cantidad de dinero, dónde corresponde. Nada más. Claro que puedo repetir, Ani, no hay ningún problema. Les decía, de esta secuencia, ustedes se la tienen que aprender como si fueran párrafos de la Biblia, así, como si fuera el Padre Nuestro en este curso. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir esa secuencia a rajatablas. A rajatabla. Si tú cambias el orden de los factores en esa secuencia, aquí sí altera el producto. Quiere decir que si tú no sigues la secuencia, lo más probable es que termines con un resultado que no tiene nada que ver con el cálculo real. ¿Sí me explico? Hola, ¿niños? Mucho ojo con ese detalle. Dice, la empresa Acer SAC se dedica a la comercialización de productos textiles al por menor. El año 2018 presentó la siguiente información contable. Primero, ventas por 500.000 soles, costo de ventas equivalente a 49% de la venta. Gasto de venta y gasto administrativo 15.000 y 25.000 soles respectivamente. Pago de servicio de deuda, es decir, intereses 1.500 soles. Multa por incumplimiento de presentar declaración jurada en el mes de junio, julio y agosto, 45.500 soles.
Viáticos para 3 ejecutivos de venta al interior del país. Uno viajó 15 días, el segundo viajó 10 días y el tercero viajó 14 días. Estos son datos, ¿correcto? Vamos viendo, ¿qué dice? Ventas fueron 500.000, ¿cierto o no? ¿Sí o no? ¿Hola? ¿Están ahí? Luego dice, el costo de ventas era equivalente a ¿qué cosa? Al 35% de la venta, ¿no? Perdón, 49% de la venta. Confirmen, 49% de 500.000, ¿es 245.000 o no? Pregunto. Confirmen ustedes los números, a ver si no hay errores. Está bien, correcto. Eso nos da una utilidad bruta, siguiendo con el esquema, con la secuencia, de 255.000. ¿Sí o no? Ventas menos costo de venta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Gastos de venta, 15.000 soles. ¿Lo dice el dato? 15.000 y 25.000 soles. Gasto de venta y gasto administrativo, ya. Como son gastos, los resto, 15 y 25.000. Lo que me da una utilidad operativa de 215.000. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? ¿Hola? Luego dice que se pagó servicio de deuda, es decir, intereses por 1.500 soles. ¿El pago de intereses se puede deducir o no? ¿Es gasto válido para deducir o está mal? A ver si se acuerdan de la clase pasada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Ian? Los intereses, claro que se pueden compensar y claro que se pueden deducir. La deuda no, pero los intereses sí. Si he pagado 1.500 de intereses, perfectamente puedo descontarlo. Ojo, entonces la utilidad neta antes de participación e impuesto a la renta te queda en 213.500. A eso habrá que ver adiciones tributarias, si es que las hubiera, y deducciones tributarias. Dice, declararon que tuvieron una multa por 45.500, que han querido deducirla, pero ¿se pueden deducir las multas? ¿La multa que te pones puede deducirse? No. Entonces, no te pases de gracioso. Por eso es que tiene que meterse en adiciones tributarias. No la puedes deducir. Tienes que meterla como adición. En deducciones tributarias, lo que sí entrará como deducción son los viáticos para 3 ejecutivos de venta. Entonces, vamos a calcular esto de los viáticos, a ver si es verdad tanta maravilla. Dice, un ejecutivo viajó 15 días al interior del país. Ok, 15 por... ¿Cuánto es el límite máximo para la deducción por viáticos? ¿No son 640? ¿Cuánto sale esto? 15 días por 640 de un compadre. 640, 6.400, 3.200, 9.600 soles, es correcto. Esto por un lado. Por otro lado, el segundo viaja 10 días, o sea, 10 por 640, es decir, 6.400. Y el tercero dice viaja 14 días, o sea, 14 por 640, ¿cuánto sale? 14 por 640 son 8.950, o 8.940, perdón. 8.940. Súmenme esos valores, por favor. 9.600 más 6.400. Sí, tienes razón, me estoy confundiendo acá. Pucha, ahora se va a borrar todo. Voy a tacharlo porque me he equivocado. Tienes toda la razón del mundo. Son 8.960. Muchas gracias, Eni. Por favor, sumen 9.600 más 6.400. 24.960. Eso sale por efectos de... Bueno,
por efectos del cálculo, y vamos a redondearlo para efectos de 25.000 soles. Sale, en estricto sale 24.960, pero imaginemos que cuadra en 25.000. ¿Está bien? Es más, lo voy a anotar por si acaso ya. Vayan a decir, profe, no sale eso. ¿Ya? Una vez que sacaste las deducciones, te queda renta neta imponible por 234.000 soles. Participación de los trabajadores en este caso aplica 10%, 23.400 soles, lo cual es disminución. Por ende, la utilidad antes del impuesto a la renta son 210.600 soles. ¿Sí o no? ¿Hola? Ya. De esos 210.000, sáquenle por favor el 29.5%. ¿Cuánto sale? O esos 200.000, esos 210.600. Hola. 62.127. Mira qué bonito. Sí sale. En conclusión, ahorita lo vamos a ver con el Excel, no se asusten. En conclusión, el impuesto a la renta en tercera categoría afecta a todo ingreso, beneficio, utilidad o renta obtenidas por la actividad empresarial. A pesar de que el impuesto a la renta es de periodicidad anual, la norma tributaria exige el cumplimiento de pagos a cuenta parciales. Existen dos formas para realizar el pago a cuenta, método del coeficiente y método del porcentaje, como ya vimos. Cuando se va a calcular el impuesto a la renta anual, debe tenerse en cuenta qué gastos son posibles de deducir y qué gastos no se admiten. Los gastos no deducibles se consideran siempre, ojo, siempre, deducción tributaria. Y es más, ojo con este detalle para que quede grabado también. De las deducciones posibles, las que se permiten, puede ser que yo quiera deducir más de lo que se permite, ¿cierto o no? Que me exceda el límite máximo permitido. ¿Es posible o no es posible? ¿Qué pasa con el exceso? Porque si puedo deducir un concepto, SUNAT me dice, ok, tienes un límite, hasta esta cantidad puedes deducir, más de eso no lo admito. Y si yo quise poner más, ¿qué pasa con ese excedente? ¿A dónde lo mando? ¿Hola? Eso se los dije. Exactamente, Maricenca. Por Dios que Maricenca está en la jugada, son vainas. ¿Ah? Está atenta a la jugada. Tienes toda la razón. Todo concepto que no pueda deducir, que quiera deducir, pero no puedo deducir, lo mando a adiciones tributarias. Y segundo, el exceso, en el caso de las adiciones de los deducibles permitidos, el exceso de lo que quiera deducir, lo mando a adiciones tributarias. ¿Se entendió? Para verlo con un número, para que quede claro. Imaginemos que yo, por efectos de, no sé, el alquiler del local, ¿se acuerdan que vimos que había una deducción permitida? O es más, ni siquiera con el alquiler, con donaciones, ¿ya? ¿Se acuerdan de las donaciones que existían dos reglas para que sean válidas? Sí, 10% de la renta neta imponible y qué más. Y que sean una entidad perceptora de donaciones, registrada como tal, exactamente, Marieli. Ok, si esto es así, digamos que yo quiero donar, y de hecho lo registré así, donar el 20% de la renta neta. ¿Puedo pasar el 20% como registro a las deducciones o no? Ah, podré deducir el 10%. ¿Y la diferencia dónde la mando? Me van a admitir el 10% como donación. ¿Y el otro 10%? La diferencia a adiciones, exactamente. Se va a adiciones siempre. ¿Cómo que como que, Ani? No entiendo tu pregunta.
Vamos a verlo con un numerito, ¿ya? Con algo de números. Vamos a compartir pizarra en blanco. Esto debe quedarle sumamente claro. Digamos que nosotros tuvimos utilidad por 1.000.000 de soles en la empresa, ¿ok? No utilidad, sino renta neta imponible por 1.000.000 de soles. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hola? Sí. Como donaciones, ¿cuánto puedo hacer como máximo? Si quiero donar a una entidad receptora de donaciones debidamente registrada, el 10%. O sea, yo podría donar como mucho 100.000, 100.000 como donaciones deducibles, admitidas válidamente, ¿cierto o no? ¿Hola? Sí, perfecto. Y si a mí se me antoja, porque es mi empresa y con mi empresa hago lo que quiero, yo quiero donar 200.000 soles, pues. Entonces, ¿cómo hago con esto? De deducción tributaria posible por donación, ¿cuánto será? Para efectos de los registros tributarios. Vamos a dividirlo aquí. Por deducción podré pasar 100.000 válidamente. ¿Y los otros 100.000, a dónde los mando? Pero no se vale, profe. Usted está haciendo una donación correcta o está ayudando gente que necesita, y así todo lo que tú quieras, pues. Está muy bonito todo, efectivamente. Soy filántropo, me gusta ayudarles a los demás. Bacán. Hice una donación de verdad en 200.000 soles. Pero para efectos tributarios, solo puedo deducir, en este ejemplo, hasta 100.000. Es lo que se me admite como deducción por el concepto de donación. ¿Se entendió? Otro ejemplo, para abundar, insisto, necesito que les quede eso totalmente claro. Los viáticos, ya sabemos que son 640 soles máximo por día por persona. ¿Cierto o no? Eso ya lo vimos. ¿Hola? ¿Ñaños? La deducción por viáticos, ¿se puede, o me habían dicho el gasto por viáticos, ¿se puede deducir o no? Sí se puede. ¿Hay un límite? Sí hay un límite. 640 soles por día. No, Ani, la adición va a aumentar la base neta imponible. Cuando tú haces deducción, se resta, disminuye, para hacer la base imponible más chiquita. En cambio, cuando tú le adicionas, estás haciendo la base imponible más grande. Vas a pagar más impuestos. Esa es la diferencia. Entonces, digamos que por viáticos mandé a un ejecutivo 10 días al interior del país. Por 640 soles, eso quiere decir que podría deducir válidamente 6.400 soles, ¿cierto o no? Sí, perfecto. Ya, digamos que yo declaré que son 7.400 soles de viáticos. ¿Es correcto eso? La información sale viáticos 7.400 soles, un ejecutivo 10 días al interior del país. No se puede, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos la distribución? Serán por viáticos 6.400 que sí se pueden deducir y la diferencia de 1.000 la mando. ¿Se entiende? Al momento en que yo haga ya el cálculo, vamos a tener, ojo con esto, solamente estamos viendo dos conceptos. 100.000 y 6.400, ¿cuánto sale?
Obvio. Es que todo gasto debe estar sustentado con documentos, mi querida Anne. Todo, todo trabajador de la empresa que se va, lo mandan al interior del país por tema de trabajo, tiene que pedir factura en el hotel, tiene que pedir factura en los restaurantes, donde vaya. Y esas facturas, ahí sale con el número de RUC de la empresa. ¿Se entiende? Igual con los tickets aéreos, todo. Acuérdense que también tiene que ver el principio de causalidad y proporcionalidad y racionalidad del gasto. O sea, oye, estoy mandando un ejecutivo, no sé, a la ciudad de Piura, porque tengo que ver unos clientes que están allá. Allá. O sea, Sunat va a comprobar que efectivamente tú tienes clientes en Piura, que les has vendido antes, primero que nada. Segundo, tú dices que fue un ejecutivo, no sé, se me ocurre 10 días. Ya, perfecto. ¿Dónde está la factura del hotel? Porque si me vas a decir que se quedó en un hospedaje, algo así casero, y no le dieron boleta, no le dieron comprobante de pago, perdón, lo siento mucho, ese gasto no se admite. Tú me tienes que dar con documentos que efectivamente se realizó ese gasto. Si no, no vale. Si no, no te lo cuento. ¿Correcto? Pero para regresar al tema, entonces en este caso, con dos deducciones posibles, tendremos que el costo, el valor de deducción, es decir, lo que va a deducible serían 106.400, pero lo que va a adiciones tributarias, ¿cuánto es? 101.000, ¿cierto o no? 1.000 no, Ani. 100.000 de adición por la donación extra, más los 1.000 que no se compensaron de viáticos que tiene que ir a la adición. Entonces, si te das cuenta, voy a reducir 106.400, pero voy a sumar 101.000. Al final, ¿en cuánto disminuyó el cálculo? Solamente en 5.400, para efectos de esto. ¿Se entiende? ¿Hola? Y el resto simplemente es poner las cosas en su lugar. Lo que deben entender y tener sumamente claro es el tema de las opciones y las adiciones. Cuando realicen ejercicio de tercera categoría, del saque, así les digo, del saque, debes tener al costadito la tabla con las deducciones y qué porcentaje, cuáles son los límites máximos por cada deducción. O sea, si yo les pongo, ¿tienen el archivo el Excel a la mano? El Excel que les pasé. ¿Sí? Ábranlo por favor en la primera página, o en la primera hoja en todo caso. Si se dan cuenta, dice, en la de tercera categoría, ahí está, mira, dice, la empresa Vica Corazón inició operaciones del año 2010 teniendo siempre resultados económicos positivos, excepto el año 2019. ¿Eso qué quiere decir? Estamos 2020. Si el año 2019, es más, lo voy a proyectar ya. Sí, exactamente, ahí, donde dice problemas. Vamos a ver si se comparte bien esto. Puse para compartir la aplicación, no, nada que ver. Ven la pantalla así que han salido cuadros de cuadros de cuadros de cuadros, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces ustedes pueden ver mi pantalla ahorita, ¿cierto? Ya, listo. Vamos a ver qué dice acá. Para tercera categoría, dice que la empresa Vica Corazón SAC inició operaciones desde el año 2010, teniendo en cuenta siempre resultados positivos, económicos positivos, excepto el año 2019. Cerrando el año 2020, ojo, ahí nomás, cerrando el año 2020 muestra la siguiente información de ventas. Como estamos en el 2020, o sea, estamos hablando del ejercicio 2020, y el año pasado tuvo pérdidas, del saque ya me están dando información valiosa ahí o no.
¿Sí o no? Claro, porque ya sé que si estamos hablando de pago a cuenta mensual, ¿qué método tendré que utilizar? Si se trata de los pagos a cuenta mensuales, el método del porcentaje, exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, mira, información financiera tiene las ventas brutas, ya sabes dónde colocarlo, devoluciones que alcanzan el 5% de la venta bruta. Vamos a ver, ahí está la venta bruta y el 5% de devoluciones, descuentos y demás. ¿Coincide o no coincide? Luego dice gastos fijos y gastos administrativos equivalentes a, ¿cómo es? Devoluciones, costos fijos y gastos administrativos por 5, 7 y 17% de los ingresos netos. Ok. 5, 7 y 17% de los ingresos netos. Ya está. Luego, ¿dónde está? Dentro del mismo año se vendió un terreno en Pachacama reportando ingresos por 245.000 soles. 245.000. Esto no es grabado. 245.000 soles. ¿Está bien o no? ¿Hola? ¿Me siguen ahí? Si se dan cuenta, no es complicado para nada. Aquí viene el tema. Por otro lado, la empresa ordenó las siguientes deducciones. Gastos recreativos por 1.116.250, viáticos de 15 días para un ejecutivo por 11.700 soles, además de IGB por retiro de bienes en diciembre por 96.400 e impuesto selectivo al consumo, retiro de bienes 48.000. Así del arranque, ¿se puede deducir el IGB y el selectivo al consumo o no? Entonces, ¿eso los puedo poner en la cuenta? EGB disposición de bienes, ojo, IGB disposición de bienes y impuesto selectivo al consumo. Esto es lo declarado, 96.400 y 48.500. ¿Hay límite? No. ¿Se puede deducir? No. ¿Dónde lo mando? A adición tributaria, ¿sí o no? De ahí dice gastos recreativos por 1.116.250, pero hay un límite para eso. 40 UITs es el límite para esta deducción de gastos recreativos. 40 UITs al año, ¿correcto? Que estamos hablando de gastos recreativos 2020, ¿cuánto cuesta la UIT para el 2020? 4.300, cambien ese dato, ¿ya? O sea que el límite sería 172.000 soles, pero han declarado 1.116.250. ¿Se pasaron o no? ¿Hola? Se pasaron y de lejos. Solamente pueden deducir 172.000. Quiere decir que la adición tributaria tiene la diferencia, 944.250. ¿Verdad? Estoy mintiendo. Por otro lado, me dicen que tuvieron viáticos de un ejecutivo 15 días al interior del país en julio. Para ser precisos, han declarado 15.600 soles de gasto por viáticos. ¿Eso es verdad? ¿Es correcto? ¿Se puede deducir que un ejecutivo 15 días salió del país 15.600 soles o no? Veamos. 1 por 15 por 640. Caray, me faltó el igual. 9.600 soles de deducible. ¿Y la diferencia? ¿Dónde va? ¿La diferencia dónde va? En adición tributaria.
Ahí nomás con esas cositas, esos 4 conceptos que tienes de deducibles, que salen como deducciones, tú tienes que solamente, de los 4, puedes deducir 2. ¿Sí o no? ¿Los gastos recreativos se pueden deducir? Sí. ¿Los viáticos se pueden deducir? Sí. ¿El IGB se puede deducir? No. ¿El selectivo del consumo se puede deducir? No. Entonces, ¿cuánto puedes deducir? De los que sí se permiten, ¿cuánto asciende las deducciones? 189.800. Mira qué casualidad. ¿En la línea de deducciones está o no? ¿Hola? Y por otro lado, de adiciones tributarias, ojo al piojo, oído a la música, tienes 1.095.950, que acá están, pues, como adiciones. ¿Sí o no? Como dato del ejercicio, dice que hay pérdidas tributarias compensables por 1.318.000 soles. ¿Ok? Ahí ya no interesa el método que sigas. Si quieres el método del sistema A o el sistema B, porque el 1.318.000 está por debajo de la renta neta imponible, ¿sí o no? ¿Hola? ¿Ñaños? Es más, de la renta neta, ¿qué es más? Estamos hablando del 0.83% de la renta neta. Así que está muy, 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 muy por debajo del mínimo siquiera, del máximo siquiera del 50%. Así que ya no interesa si estás en el sistema A o B de compensación de pérdidas o de arrastre de pérdidas. Igualito puedes deducir o compensar el íntegro de la pérdida tributaria, ¿sí o no? Como dice Jan, cubre todo. Y como es pérdida tributaria, dato del ejercicio, ¿eso lo restas o no? ¿Hola? ¿Ñaños? ¿Están ahí? ¿Hola? Ok. Imaginemos que pagos a cuenta durante el año han sido 44.632.000. Imaginemos eso, o sea, agarramos este número de renta neta imponible, vamos a borrar esto, y esto lo multiplicamos por 29.5%, ¿sí o no? Para sacar el impuesto de la renta resultante. ¿Me siguen o no? Hola. Entonces, como pagos a cuenta durante el año se han hecho 362.000. Si son pagos a cuenta, quiere decir que yo estaba haciendo mi posito, ¿verdad o no? He estado juntando para cuando me toque pagar mi impuesto a la renta. ¿Cierto o me equivoco? ¿Y esa plata yo la voy a perder o la voy a restar de lo que me toque pagar? A la resto, por supuesto, lo que me da el impuesto a la renta por regularizar. Es decir, en marzo que presente mi declaración jurada, en lugar de pagar 46 millones, voy a pagar solamente 2.3. Justamente, Ian. ¿Se entiende? Como se dan cuenta, no es complicado esto. Es cuestión de ordenar nomás los datos. Por supuesto que sí. O sea, si se les explica esto a un contador, se van a poner a llorar porque va a haber una tragedia. Pero como se dan cuenta, esto que estoy proyectando no es complicado. No es complicado en absoluto. ¿Se entiende, muchachos? ¿Me ven? Entonces, mis queridos ñaños, eso es todo por hoy. Hemos concluido la clase del día de hoy. De todas maneras, para empezar, ahorita, de aquí en un ratito, durante la mañana les voy a colgar el solucionario de la EP1, primero. Y segundo, les voy a dejar una batería de ejercicios de tercera categoría con su solucionario, o sea, con el resultado, la respuesta, para que ustedes practiquen, ¿ya?
Este ya lo tengo listo, la renta tercera. Eso es todo por mi parte, muchachos. Ya nos vemos. Que tengan buena semana.